Vamos a resolver el ejercicio número 14 de nuestra guía de paredes delgadas. Diferentes normativas para el cálculo de silos graneleros adoptan la teoría de Janssen para el cálculo de las cargas de diseño. En el caso del silo de la figura, las cargas de diseño son según las fórmulas indicadas, siendo una de las consideraciones principales la hipótesis de que las paredes del silo son rígidas, para lo cual se limita la deformación unitaria transversal en 0,2%. Me pide determinar la deformación unitaria radial en función de la coordenada z, hacer un gráfico para esto. Y en una parte B me pide un espesor mínimo T uniforme de un refuerzo que se va a colocar solamente a una altura h sub 0. Acá se le coloca un refuerzo, de tal forma a cubrir la hipótesis de la rigidez para el mismo material que el del silo. Ok. Hay una serie de datos que me da el problema de cuál va a ser el comportamiento justamente de estos granos sobre las paredes de mi silo. Por un lado tengo la presión vertical que hace el grano, que vamos a tomar, que tiene un comportamiento aproximado a esta fórmula, 2,85 por día la sexta por z, por lo tanto varía en función de z. Acá me da ya un parámetro de cuál es el comportamiento cuando realizo un corte para la presión vertical. Por otro lado, la presión horizontal, que va a tener un comportamiento parecido a una presión hidrostática, que se va a hacer 0 en la superficie y máximo en la zona más baja, pero también va a ser función de la presión vertical, forma parte de la misma fórmula. Un coeficiente de Janssen que me dice el problema, que vale 0,5, y por otro lado una presión de fricción entre las paredes y el grano, por lo cual también me va a dar un coeficiente de rozamiento entre las paredes y el grano, y yo utilizaría también la fórmula de la presión de fricción de la pared, que también es variable porque es función de la presión horizontal, como podemos notar ahí, y la presión horizontal es a su vez función de la presión vertical, y la presión vertical depende de la presión que tuvimos inicialmente de 2,85 por día a la sexta. O sea, básicamente todas las fricciones una depende de la otra, ¿sí? En el momento de considerar el análisis de estática o la aplicación de las ecuaciones de la ley de Hooke generalizada que voy a tomar. Me da este coeficiente de Janssen, el coeficiente de rozamiento entre la pared y el grano, el espesor de mi recipiente delgado, que voy a considerar delgado, por supuesto, este tipo de problema. Z sería la profundidad en metros, el módulo de Young o el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. Me da toda la geometría en mi problema, la altura h igual a 4 metros, el diámetro de 10 metros, ¿sí? El espesor de 50. Y para la parte B, ¿dónde estaría mi refuerzo y cuál sería la relación h sub 0 que me pediría el problema? Bueno, vamos por partes. Aquí tengo un gráfico un poquitito más sencillo, que voy a realizar un gráfico un poquito más sencillo, en donde yo tengo mi silo, así mismo como vimos en el gráfico anterior, que tiene un espesor delgado. Voy a dibujar ahí más o menos espesor, ahí. Aquí tengo mi base, ahí. Y lo que yo voy a hacer es un ligero corte en una zona y voy a separar y voy a mirar todo lo que tengo arriba por encima de este corte. Al realizar este primer corte me quedaría más o menos de la siguiente manera mi gráfico, es decir, acá mi gráfico del corte, donde es muy importante justamente para este corte ir colocando todos los elementos. Me refiero a las fuerzas que mantienen en equilibrio esa porción que estamos analizando.
tengo mi tensión meridional actuando en dirección de la curva meridiana que engendra este cilindro, ¿sí? Porque vamos a tomar como un recipiente delgado. Entonces, si este es mi eje de revolución, sabemos que una recta paralela al eje de revolución es el que va a engendrar este cilindro delgado. ¿Ok? Yo hice una vista en 2D ahí. Bueno, entonces esta es la dirección de la tensión meridional, que como hipótesis la coloco en esta dirección. O sea que mi hipótesis dice que esto está en compresión. Por otro lado tendría la fuerza vertical que está actuando aquí. La fuerza total vertical que depende de la altura Z. Recordemos que el gráfico me ayuda con una referencia de la dirección positiva de mi eje Z para mi corte. Bueno, tengo una fuerza vertical. Primeramente, tengo la fuerza de rozamiento. Le puedo colocar de esta forma, que hace las paredes. Por supuesto que esta fuerza de rozamiento es en el área lateral interna completa. El gráfico me da solamente de una forma esquemática, así quedaría aproximadamente en una vista de corte como quedaría mi fuerza de rozamiento, que le voy a llamar P sub W. Bueno, entonces aquí tengo mi fuerza F sub B para que esto esté en equilibrio. Bueno, la fuerza total de rozamiento, que es la primera que voy a analizar, esta fuerza total de rozamiento, que es la que hace esta, ¿sí? Por las paredes, ahí, esa fuerza que actúa en las paredes, va a ser igual a, como tengo la fórmula, habíamos visto que es igual al coeficiente μ de rozamiento entre los granos y las paredes por el coeficiente K sub S por P sub B. Ese sería entonces mi fuerza, que inicialmente era el producto de μ por P sub H. Entonces aquí me quedaría mi P sub H. Lo único que hago es reemplazar nomás ya la fórmula que me dio el problema, ¿verdad? Cómo están relacionadas las distintas fuerzas. Bueno, la tensión transversal se puede determinar directamente por la ecuación de Laplace. Repasando un poquitito la ecuación de Laplace, yo tengo que la tensión transversal sobre el radio transversal más la tensión meridional sobre el radio meridional es igual a la sumatoria de presiones dividido el espesor. Pero como el radio meridional es infinito, entonces esta presión se elimina y finalmente yo tengo que mi tensión transversal es igual a la sumatoria de presiones por el radio transversal dividido el espesor. En este caso, mi radio transversal correspondería entonces a la presión interna. La presión interna que vamos a representar por la presión horizontal que hacen los granos sobre las paredes. Esa presión horizontal que hace el grano sobre las paredes, como vimos anteriormente cuando vimos cada una de las fórmulas, la presión horizontal era igual a el producto de K sub S, donde es un dato, el coeficiente de distribución de Janssen, que es 0,5, multiplicado por la presión vertical. Esa sería entonces mi presión interna, ¿sí? O la presión horizontal, como le llama la fórmula al empezar el problema. Entonces K sub S por P sub B actuaría a modo de una presión interna. Para hacernos un poquitito más nomás la gráfica, si yo miro desde arriba mi silo, yo tendría esta vista y mi presión interna
es justamente esta, que para mí sería mi presión horizontal, que le llama P sub H. P sub H. Estamos todos de acuerdo que esta P sub H es variable, y solamente acá para repasar un poquitito la fórmula que vimos en la proyección anterior, el dato de P sub H era igual al coeficiente de Janssen K sub S multiplicado por la presión vertical. ¿Sí? La presión vertical, que era un dato también del problema, vamos a colocar acá a modo de ayuda a memoria. La presión vertical era 2,85 por 10 a la sexta multiplicado por Z. Esa era la relación. Entonces, cuando yo determino mi tensión transversal, ¿sí? Ya sé cuánto vale. Esa tensión transversal va a ser igual a la presión interna que sería la presión horizontal que me da todo el problema, por lo tanto ahí puse el producto de K sub S por P sub B. Esa presión interna voy a multiplicar por el radio transversal, que en este caso sería el radio medio D sobre 2, teniendo en cuenta que ese dato del problema ya es de radio medio. Entonces tendría entonces D sobre 2, ahí, dividido para mí el espesor, que ya me da de dato también el problema, pero le voy a dejar más de forma literal E. Ahí está. Bueno, este sería mi primera relación importante, ¿verdad? El cálculo de la tensión transversal. Este podría llamarle ecuación número 1, solo vamos a organizarme. Este sería mi ecuación número 2. La otra sería el análisis del cálculo de la tensión meridional, la cual voy a sacar con una sumatoria de fuerzas en I igual a 0, ¿sí? Justamente de este corte 1 que hice aquí. Como siempre sacamos generalmente las tensiones meridionales haciendo un corte conveniente en la dirección de la tensión meridional y haciendo después una sumatoria de fuerza sencilla por estática. Entonces hago una sumatoria de fuerza en I igual a 0 de ese corte que hice inicialmente, y voy a tener que mi tensión meridional por el área donde está actuando, que es 2pi por radio medio por espesor, me quedaría pi por diámetro por espesor. Esto va a ser igual entonces a, y aquí es donde tenemos que entender que la fuerza en dirección vertical que está actuando, cuando yo hago el DSL de mi recipiente delgado, va a ser únicamente la fuerza de rozamiento, que es variable. Habíamos dicho que la fuerza de rozamiento es igual al producto de mu por P sub H que es K sub S por P sub B a su vez depende de Z, por lo tanto a medida que Z va variando va a ir aumentando esa presión vertical, por ende va a aumentar la presión horizontal, por ende va a aumentar también esa presión de rozamiento en el área lateral. Okay. Entonces, para poder determinar esa fuerza en la dirección vertical, yo lo único que tengo que hacer es, por un lado, multiplicar esa presión por el área. Esa presión, para poder tener fuerza, obviamente, presión por área, fuerza. Entonces voy a tener el producto de mu por K sub S, ¿sí? Por P sub B, que es 2,85 por 10 a la sexta. Todo esto multiplicado por ¿cuánto? Por el diferencial área. El diferencial área sería un área lateral. Mi área lateral sería entonces 2pi por radio, ¿sí? Por un diferencial Z. Porque recordemos que, voy a tratar de hacer un gráfico. Si este es un diferencial área lateral, recuerden que nosotros vamos a integrar en su totalidad.
Entonces a este le podemos denominar diferencial z, ¿ok? Y esto es mi diámetro. Entonces, si yo quiero determinar esta diferencial área, podemos notar ahí, ¿sí? Este diferencial área va a ser igual a pi por diámetro o 2pi por radio, igual, multiplicado por diferencial z, ¿sí? Ok, eso es lo que vamos a llevar aquí porque va a ser variable. Entonces, la presión, por decir así, de rozamiento por el diferencial área me quedaría pi por d por diferencial z, y esto es lo que yo tendría que integrar de 0 a z porque es variable. Ahí está. Se me elimina pi d, se me elimina aquí pi d. Finalmente yo saco, despejando de esa expresión, que mi tensión meridional es igual a mu por K sub S por 2,85 por 10 a la sexta por Z al cuadrado. Ahí está. Sobre 2. Z al cuadrado sobre 2. Todo esto por el espesor E. Ahí está. Recuerden que la expresión de P sub B era función de Z, ¿sí? Aquí nomás me faltó colocar la Z. Voy a borrar un poquitito de este, se me olvidó. Voy a corregir. Era mu por K sub S por P sub B que es 2,85 por 10 a la sexta. 2,85, está bien, por 10 a la sexta por Z. Acá me faltó la Z, ahí está. Ahí tengo toda la presión de rozamiento. Por el diferencial área que sí ya calculé, que es pi por D por diferencial Z. Ahí está. Y ahí me queda Z cuadrado sobre 2. Excelente. Este sería entonces mi ecuación número 3, que es el de mi tensión meridional. La deformación en la dirección circunferencial es el que produce la tensión meridional. La tensión transversal, perdón. Y la deformación en la dirección de Z sería el que produce la tensión meridional porque es un recipiente de pared delgada. Entonces, solamente tenemos tensiones meridionales y tensiones transversales, según mi hipótesis básica. Por lo tanto, la deformación en la dirección circunferencial va a ser igual a la tensión transversal dividido tensión transversal, voy a corregir acá, tensión transversal dividido el módulo de Young menos el coeficiente de Poisson, que en este caso le llama B, voy a poner B, como está en el enunciado, a muchos libros le llaman mu. Entonces B, que es mi coeficiente de Poisson, dividido el módulo de Young, todo esto multiplicado por la tensión meridional. Ahí está, sería mi ecuación de la ley de Hooke generalizada. Acá hay que atender que mi tensión meridional por hipótesis, como yo coloqué acá, es negativa. Por lo tanto, si yo quiero utilizar la ecuación de la deformación unitaria, por decir así, en módulo, o cargarle los signos, si es que yo no sé el signo de la deformación unitaria, tendría que colocar en realidad el signo. O sea, le puedo colocar acá el signo para recordar que esta es una cantidad positiva y que esta es una cantidad negativa. Este negativo ya es por fórmula. Fíjense que yo tengo hasta ahora mi tensión transversal, que si yo reemplazo estos valores, ¿sí?, voy a tener en función de Z, y ya tengo de hecho aquí mi tensión meridional en función de Z. No le cargué nomás todavía los valores que me da de dato el problema, pero en realidad ya tengo todos los valores. Si yo reemplazo entonces los valores que tengo de dato en el problema, mi deformación circunferencial me quedaría 6 por 10 a la menos 6 por Z cuadrado más 7,13 por 10 a la menos 4 por Z. ¿Está bien? Fíjense que yo tengo una expresión que es función de Z cuadrado
y tendría una expresión que me quedaría en función de z, que es de la tensión transversal y la tensión meridional. Entonces cuando yo cargo acá la tensión transversal y aquí la tensión meridional, yo tendría entonces una expresión que es únicamente función de z cuadrado y de z. De hecho que la primera parte del problema justamente me pide a mí graficar este comportamiento de la deformación unitaria en función de z. Y como ya tengo esta expresión, bastaría con darle valores, ¿verdad? Para poder graficar nomás ya analíticamente. Dejo eso como propuesto ya para nuestro problema. O sea, sería graficar nomás ya la deformación unitaria en función de z. Ahora, la segunda parte sí es un poquito más conceptual porque me pide un espesor mínimo que tiene que tener un refuerzo. O sea, cuando hablamos de un refuerzo, vamos a decir que yo le vuelvo a colocar aquí otro elemento delgado, o sea, otro recipiente delgado concéntrico, ¿sí? Como una camisa. Ahí. Y justamente colocándole este otro espesor delgado aquí en esta zona, otro elemento de espesor delgado, aquí está H sub 0. Y la pregunta del problema justamente es cuál tendría que ser el espesor mínimo, ¿sí? Estamos hablando de, voy a poner aquí, este espesor mínimo T es lo que me pide el problema. ¿Cuál tiene que ser el espesor mínimo de este refuerzo? Y la altura, ambas cosas, tanto el espesor como la altura H sub 0, para garantizar la hipótesis de rigidez que me decía que la deformación unitaria radial no tenía que exceder 0,2%. ¿Sí? Bueno, para la parte B, entonces, hay algo que tenemos que analizar y es de sacar la expresión de la deformación circunferencial en función de z, porque de hecho que es variable, y en función del espesor. Entonces, si yo dejo la deformación en la dirección circunferencial en función de z y el espesor, o sea, no reemplazo el valor del espesor que tengo aquí y que tengo aquí, dejo en función de ese espesor, cuando yo analizo mi deformación unitaria en la dirección circunferencial, mi expresión sería la siguiente. Tendría 3 por 10 a la menos 7 por z cuadrado sobre e más 3,6 por 10 a la menos 5 por z sobre e. Esto es cuando dejo en función. ¿Por qué hago esto yo? Yo hago esto por la condición del problema que me dice que la deformación radial unitaria o la circunferencial, la misma cosa, no tiene que exceder 0,2%. O sea, no tendría que exceder, sería 2 sobre 1000 en este caso. Por lo tanto, si en esta expresión que yo tengo aquí, donde yo saco mi deformación circunferencial en función de z y de e, si yo cargo el valor de la deformación circunferencial y aplico la condición que vale 2 sobre 1000, yo sacaría entonces un valor de z para el cual esto se cumple, ¿sí? Y sacaría también un valor de H sub 0. Teniendo en cuenta que el espesor, por supuesto que se mantiene igual, ¿verdad? Dejo de esta forma porque me va a ser más fácil de despejar nomás el hecho de dejar en función de E. Pero el espesor de la zona sin refuerzo se mantiene igual, o el mismo valor inicial, que era de 50 milímetros. O sea, en este caso quedaría entonces 50 sobre 1000. Entonces, reemplazo el valor del espesor, que es 50 sobre 1000, porque recordemos que lo que yo estoy haciendo es, como yo tengo la expresión de la deformación unitaria circunferencial en función de z, yo sacaría justito aquí
donde la deformación radial está superando la límite. Entonces a partir de ahí yo tendría que reforzar porque ahí ya llegaría entonces a la limitación de la hipótesis de por sí, que me dice que la deformación no tiene que exceder 0,2%, la radial. Entonces, a partir de que llegue la deformación radial a ese valor tope es donde yo tengo que reforzar. Entonces, aplico la condición de la deformación unitaria, circunferencial o radial, ¿verdad? La máxima. Y le cargo el espesor del problema que tenía. Al hacer esto, calculo un valor de Z, que es 2,74 metros, y un valor de H sub 0, que es 1,258 metros. Son los dos valores que saco. ¿Ok? Ahora, para poder determinar el espesor, yo tendría que cargar ¿qué valor? Estoy en otro color acá. Ahí está. Si yo determino para Z igual a 4 metros, que sería la parte más baja, yo sé que para Z igual a 4 metros, cargando aquí en mi condición, para Z igual a 4 metros, la deformación en la dirección circunferencial tiene que ser a lo sumo la máxima, que es 2 sobre 1000 también. 2 sobre 1000. Y ahí, sí, despejando el espesor, yo tendría un espesor en conjunto que no tendría que superar el valor de 73,7 milímetros. Justamente por eso yo saqué primeramente una expresión en función de E, porque sabía que iba a utilizar en mi segunda parte, que es mi parte final. ¿Ok? Entonces, recapitulando un poquitito, porque quizá un poco complicado esta última parte, ¿verdad? Yo saqué la expresión de mi deformación unitaria circunferencial en función de Z. Z, que tiene la referencia del origen aquí y va hacia abajo. Cuando la deformación unitaria en la dirección circunferencial o radial llega al tope, que es el máximo aquí, no puede superar el valor de 0,2%. Por lo tanto, a partir de ahí es donde yo tengo que reforzar. Entonces, aplico la condición de la deformación unitaria circunferencial o radial con el espesor que tenía inicialmente, ¿verdad? Porque ahí esa parte no está reforzada, y saco un valor de Z para donde esto ocurre, que vendría a ser este valor de Z, y un valor de H sub 0. Sabemos que la suma de estos dos es 4 metros, ¿verdad? Que es un dato del problema. Entonces calculo Z y tengo H sub 0, que es lo primero que me pide el problema. ¿Cuánto tendría que ser la altura, ¿verdad?, de ese refuerzo? Y después es básicamente el mismo problema, porque yo tengo dos elementos que son del mismo material. Entonces es como si fuese que mi nuevo espesor es este nomás, ¿verdad? Cuando yo analizo. Por eso dejo en forma literal para poder utilizar después, ¿verdad? Porque en la zona con refuerzo es como si fuese que tengo un espesor más grande directamente, o sea, o un nuevo espesor. Entonces, si la deformación unitaria circunferencial o radial, ¿verdad?, vuelvo a aplicar en la zona más baja, ¿verdad?, que va a ser la más solicitada, ahí es donde llega la condición de 2 sobre 1000, ¿verdad? O sea, llego otra vez al límite, pero ahí abajo con un nuevo espesor. Entonces le cargo Z igual a 4, la deformación circunferencial límite, y ahí tengo cuál tendría que ser el espesor.